Ya vuelvo y la monto. Ahora sí, que la hice la bendita presentación. Me da una rabia cuando eso pasa. Espérenme un momentico. Ahora no aparece la bendita. Esto parece como si nunca en la vida yo hubiera hecho una vaina de estas. Tranquila, G. Nada de nervios. Aquí todos somos de confianza. Ay, tan bello. Gracias. Yo ya puse a grabar la conversación y no me estamos hablando. Muy bien, qué bonito. Espéreme un segundito porque ahora tengo problemas con la bendita presentación. Creo que ahora sí. Listo, ahí ya están viendo la pantalla. Está cargando. Ya. Sí, ya. Listo. Bueno, chicos, buenas noches, profesor Nerli. Bueno, este es el conversatorio que estaba programado para la actividad 8. La noche de hoy nos acompaña como participantes por parte de Dinámica Consultoría está Carlos Rodríguez, Lorena López, Cintia Hernández. Ellos son trabajadores activos de la compañía. Adicional a esto estamos las personas miembros del grupo. Está Erika Duarte, Maritza Rodríguez, Elsa Sofía Costa y quien le habla, Ginette Cruz. Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio para dar cumplimiento a la actividad propuesta. Entonces, la primera pregunta del conversatorio era el tema de los elementos del contrato laboral. Debemos partir, y para que los muchachos conozcan el proceso, debemos partir que todo contrato laboral debe tener 3 elementos específicos. En ausencia de uno de esos 3 elementos, ya no estaríamos hablando de un contrato laboral. Estos 3 elementos están estipulados en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, en donde hablamos de la actividad personal del trabajador, que es donde cuando el contrato laboral se firma con esa persona, será ella y no otra quien tiene que desarrollar las actividades. Es decir, la persona que se contrata para una actividad específica debe sí o sí realizar las actividades para ese contrato. No puede ir un tercero y no puede, por ejemplo, que yo no pude ir a hacer la labor y voy a mandar a otra persona, no está dentro de la actividad personal, por eso es personal del trabajador. Adicional a esto está la subordinación. La subordinación es el segundo elemento y el más importante de todos. La continuada subordinación a que se refiere la ley no es otra cosa que la facultad que tiene el empleador de disponer de la capacidad de trabajo de su empleado según su conocimiento y dentro de los parámetros pactados en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Es como ese derecho que tiene el empleador frente a su empleado a usar todas las competencias o a usar de buena manera todo lo que el trabajador sabe frente al proceso para el cual fue contratado. Y por último, tenemos la remuneración o el salario. Decimos que es el tercer elemento y corresponde a la contraprestación económica que recibe el trabajador por su trabajo. Es el salario. Algunos salarios son mensuales, otros salarios son quincenales. ¿Qué es importante del salario? El salario, desde que se firma el contrato, se puede aumentar, pero no se puede disminuir así el cargo del empleado cambie. Siempre va a tender a aumentar, nunca se puede disminuir. No se puede pagar, a no ser que sea pactado, no se puede pagar por partes, que cada 15 días o no, cuando hay un contrato, en el contrato estipula cómo se va a hacer el pago. Si bien en ocasiones, y se ve mucho en la parte de construcción,
donde se paga por horas, por días o al destajo, por decirlo de alguna manera. Cuando hay un contrato laboral, el contrato laboral debe decir cada cuánto se va a pagar esa remuneración, o sea, cada cuánto esa contraprestación va a llegar al trabajador. ¿No tienen preguntas hasta acá? En este caso también se podría decir que se podría pagar una parte, el salario como tal y también otra como en especie, ¿no? Ah, sí, eso también es importante. Y el salario en especie no puede ser mayor al 50% del salario total. Ujú. Entonces, eso es importante que lo sepa Carlos, Lorena y Cintia, que no puede ser, el salario se puede pagar en especie y pues en la parte económica remunerada, pero no puede superar el 50% la parte en especie. ¿Listo? Y nadie tampoco puede ganar menos del mínimo. Exactamente. Okay. La segunda parte es medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. Entonces, Maritza, ¿nos oyes? Parece que Señora, no. señora allí, perdón. Maritza, ¿nos oye para que empiece? Mari. Ay, Dios. Virgen Santa. Creo que Maritza no nos oye. Mari está otra vez en silencio. Mari. Tiene el micrófono como apagado, parece como Sí. apagado. Carambolas, ¿qué hacemos? Bueno, Bueno, pero continuemos mientras podríamos Maritza de continuar. pronto se puede conectar. Sin embargo, profesor, queremos darle a conocer que Maritza ha tenido problemas de audio, pero ella se encuentra conectada con nosotras en el conversatorio, pero ha tenido un poco de problemas con el audio del computador. Bueno, las medidas de mejoramiento, estas medidas de mejoramiento se despliegan en dos partes. Una parte son las del empleador y otra parte es la del empleado. Ya. La parte del empleador la encontramos en el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, y ponemos, la primera parte es poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Carlos, ¿tú qué entiendes por esto? Cuando yo te digo que el empleador debe poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y materias primas necesarias para la realización de las labores, ¿qué entiendes de eso? Que el empleador debe darle los elementos necesarios para que el trabajador desarrolle sus funciones y que estos elementos no pueden, digamos, como usarse de una forma que no sea para la cual fue dada, digámoslo así. Exactamente, sí. Cuando uno tiene un trabajo y tiene una exposición a cierto tipo de riesgo o una actividad específica, el empleador debe garantizar que para la labor que yo voy a hacer, él me va a dar todo lo que yo necesite. A eso se refiere ese primer punto. No solo a elementos, ¿no? Sino un espacio, No, un ambiente laboral. Sí, señora. Okay, adecuado. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Esa parte va muy amarrada a la primera, solo que aquí ya no se especifican el tema de seguridad y salud. El empleador debe garantizarle a su empleado que le va a brindar la protección adecuada para disminuir el riesgo de poder contraer una enfermedad o de que tenga un accidente dentro de su ambiente laboral. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad, a este efecto en todo establecimiento. Taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores deberá mantenerse lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias. Lorena, ¿qué crees tú que es lo necesario que se debe tener frente a las emergencias en un establecimiento? ¿Qué sería eso necesario de lo que me puede estar hablando ese ítem específico? No sé si te escuché bien, G, es que se cortó un poco. ¿Qué es lo necesario que deben tener para dar cumplimiento a ese ítem, sí? Sí, sí, señora. Un botiquín de emergencias, pues dice que
deben contar con lo necesario para prestar un primer auxilio, pues por lo menos un botiquín de emergencias, una persona preparada para poder brindar esa atención. Y pues ahí menciona que un lugar, un establecimiento que ocupe más de 10 trabajadores, pues digamos que eso sería lo principal si hablamos de primeros auxilios. Exacto. Todo establecimiento, señora. Perdón. En este ítem también pues es necesario que contemos con un plan de emergencia, pues que lo debe establecer como tal el empleador y pues asimismo nosotros como pues personal de seguridad y salud en el trabajo es importante que se establezca pues un sistema de, pues, de plan de emergencias para que y pues asimismo ser divulgado, ¿no? Pues para que tengamos conocimiento tanto nosotros como trabajadores y pues asimismo todos los clientes y demás personal que se encuentre en este momento dentro de la empresa. Entonces sería muy importante mantener este plan de emergencias activo dentro de nuestra organización. Por parte, el cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Era lo que les explicaba en la parte superior con el tema de la contraprestación. El empleador siempre debe cancelar el salario como fue convenido. No cambiar ni las fechas, ni el momento, ni el monto. Porque pues igual debemos partir que el trabajador cuando firma un contrato y obtiene esa contraprestación, o sea, cuando obtiene ese dinero, ya es algo que ya tiene seguro, porque pues lo está trabajando, o bien sea quincenalmente o mensualmente. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Cintia, ¿qué se podría sobreentender sobre eso? ¿Tú qué crees que nos está hablando de eso? Pues que independientemente de la raza del trabajador, de la religión a la que él crea, además se le debe dar la oportunidad de que pueda pues trabajar, que pueda tener un equipo de trabajo y que no se sienta discriminado ni por sus opiniones, ni por su color de piel, y por lo que él llegue a opinar en un momento dado. Listo. Esta parte que viene aquí es muy importante. Dice, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. Bueno, entonces, el sufragio es ir a votar. Debemos tener el permiso y el permiso es obligatorio. Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, esto va más que todo para los hombres. Entonces, digamos, Carlos ya prestó su servicio militar o él ya tiene su libreta militar, pero por X o Y motivo lo requieren para que se presente como reserva, eso más que todo es con los hombres. Entonces él debe, o sea, eso es un permiso que le debe dar la empresa, no es si la empresa quiere. En el momento que eso pase, la empresa tiene que dar el permiso para que pueda salir a hacer pues que esa diligencia oficial, por decirlo de alguna manera. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, ¿qué son graves calamidades domésticas? Ahí partimos de la primera línea de consanguinidad. Las graves calamidades domésticas son las calamidades que pueden ocurrirle a mis papás, a mis hijos, a mis abuelos, a mi esposo o pues a mi pareja con la que pues tengo una relación estrecha y cercana. Eso es primer grado de consanguinidad. Eso, para ese tipo de situaciones debo tener el permiso de mi empleador. Para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o asistir al entierro de sus compañeros. ¿Qué es un sindicato? ¿Ustedes saben qué es un sindicato? Yo tengo idea. Un sindicato creo que aplica a las grandes empresas, grandes organizaciones, y es un grupo de personas que de cierta manera como que exigen unos derechos como adicionales o cosas que ellos creen que las empresas pueden brindar, pero que tienen que llegar a un acuerdo como con la parte de gerencia administrativa y demás para que todo se lleve como en conjunto. Creo que es así. El sindicato es como una reunión de personas, lo que he podido entender del sindicato es una reunión de personas que lo que hacen es como crear sus propias leyes.
y ellos sí van muy de la mano con gerencia, pero ellos tienen como un fuero sindical, o sea, ellos nadie los puede tocar, es lo que yo he entendido de los sindicatos, que es como que tienen sus propias leyes y ellos son indespedibles, ellos, mejor dicho, ellos no se pueden tocar para nada, es lo que se entiende por sindicato. Asistir al entierro de algún compañero, sí, deben dar el permiso, sin embargo, ¿qué pasa con esto? Que ese permiso que se da no se le puede dar a todos al tiempo, tiene que ser como por grupos de personas para que puedan ir a ese tipo de eventos. Siempre que avise con debida oportunidad al empleador o a su representante y que en los 2 últimos casos el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas. Mira, Maritza aquí nos dice, igual es importante que el empleador presente los soportes. Espérame. Esto acá ya, acá. Bueno, yo creo que dentro de los soportes, por ejemplo, en caso de la muerte o algo así de un familiar, pues los soportes que normalmente piden es el certificado de defunción y como sí, señor. Sí, yo creo que a eso es lo que se refiere Maritza. Me parece a mí. Sí, los soportes son, me imagino que sí, señor. Los soportes son lo que uno debe entregar, pues, para ser válido que se ausentó por X o Y motivo. Exacto, para comprobar. Para comprobarlo, sí, señora. Bueno, aquí ya viene Sofía. Sofía, es todo tuyo. Ok. En este caso, el empleador también está como obligado a dar al trabajador lo que le solicite. En este caso, cuando se expira el contrato, el trabajador tiene derecho a una certificación en donde se consta el tiempo de servicio, la labor que prestó para esta empresa y el salario que devengó durante este tiempo. Igualmente, si el trabajador lo solicita, también puede exigir un examen sanitario, es decir, las pruebas de egreso, para saber en qué condiciones sale de la empresa, que no se vaya a presentar algún tipo de, en este caso, de enfermedad laboral. También podemos ver señora. Aló. Sofi. Aló. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya, señora, se fue el audio. Está como fallando. Bueno, estábamos hablando de los exámenes de egreso. El empleado lo que hace es expedir esa, como la carta para el centro médico y se realice estos exámenes, pero ya hasta ahí llega como la obligación del empleador, ya el trabajador es el que debe ir y practicarse esos exámenes. También el empleador debe cumplir con el reglamento, mantener el orden, moralidad y el respeto hacia las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Esto va como muy ligado con el tema del no la discriminación hacia sus empleados. También cumplir correctamente el reglamento, no porque es el empleador, entonces puede sobrepasarse o cometer excesos hacia al trabajador. Exacto, ahí también es importante que las certificaciones, o sea, las certificaciones que el empleador debe aportar al trabajador, aparte de ser en el momento que uno sale de su alianza, por decirlo de alguna manera, es en el momento que uno las solicite para un trámite bancario o para un trámite en la universidad o ese tipo de cosas, sí es necesario que las certificaciones pues se las deje a uno el empleador. El empleador, sí señora. ¿Listo? Eri. ¿Listo? Listo, ya. Bueno, entonces, pues dándole continuidad a lo que pues, nos explicaba Sofía,
es necesario pues todas estas medidas de mejoramiento por parte del trabajador, ¿sí? La vamos a encontrar pues en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, y pues una de las partes que la vamos a encontrar en la cuarta parte Ey, espérame un señor. segundo, porque hubo ahí un problema con la presentación y yo corrí la diapositiva y no corrió. Sí, yo estaba leyendo de las mías porque no. Espéreme tantico, espéreme y vuelvo a compartir, porque algo pasó y no permite, espéreme. Acá. ¿Ahí ya la ven? Sí. Y la paso, se dan cuenta, ¿sí? Sí, sí, ya. Mira. En la Listo. cuarta parte, Netsilla, por favor. O eso, ¿ya explicaste eso, Sofía? ¿O No, eso es hablo tuyo. de eso? Ese es tuyo. Esa es tuya, Eri. Entonces, por parte del trabajador, pues es necesario que se mantengan todas estas medidas de mejoramiento, pues para darle un uso adecuado del contrato laboral. Entonces, dice que pues realizar personalmente la labor, ¿sí? Aquí nos habla pues que en nuestro contrato siempre nos estipula todas las tareas que debemos realizar frente a esta organización, y pues que esto va ligado a la suplantación, y pues la idea es que la persona que firma el contrato es la que debe realizar pues la labor indicada, ¿sí? Otro de los ítems es la segunda parte, y nos habla de no comunicar con terceros salvo la autorización expresa, ¿sí? Todas las informaciones que tenga pues que ver sobre el trabajo, y especialmente pues sobre las cosas que sean de naturaleza reservada. Es decir, que nosotros estamos en la obligación de guardar toda esta información de la empresa, pues ya sea administrativa o locativa, pues es netamente de la empresa. Entonces, pues no se considera lógico que nosotros como trabajadores divulguemos todas estas medidas que se realizan dentro de la organización, ¿sí? No sé si me di a entender con esa parte, pero pues más que todo es dar como a conocer, reservar todo lo que se da a conocer dentro de la organización. Como una confidencialidad. Exactamente, sí, es netamente de la empresa. En la tercera parte nos dice que conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles, pues que nos ofrece la empresa. Entonces, claramente, pues como lo mencionaban anteriormente mis compañeras, la empresa da todos estos instrumentos y asimismo la infraestructura en donde nosotros vamos a realizar nuestras labores, pero asimismo nosotros debemos cuidar de todos estos implementos y de toda esta infraestructura, pues para asimismo continuar desarrollando todas las labores que se encuentran estipuladas en nuestro contrato, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que darles un buen uso, y lo que decía Carlos, darle el uso adecuado para ciertos insumos, ¿sí? Entonces muchas veces vemos que no se le da el uso adecuado por parte del trabajador. Entonces, esa parte nos habla es de eso, ¿sí? De cuidar como tal todos los implementos y pues la infraestructura como tal de la empresa. Ya en la cuarta parte vamos a ver que nos habla de todo lo que son, pues, de la moral de las relaciones entre, pues, compañeros, todos nuestros jefes. Es necesario, y pues creo que en cualquier contexto, ya sea familiar, personal, social, y en este caso laboral, es necesario pues mantener una buena relación entre todas las personas que se encuentran en ciertas situaciones, ¿sí? Entonces nos dice que guardar rigurosamente la moral y las relaciones con los compañeros. Debemos tratar con respeto, perdón, a todos nuestros compañeros, jefes, si debemos, compartirles alguna idea, alguna situación, debemos hacerlo de la manera más respetuosa posible. ¿Listo? En la quinta parte, nos habla de la quinta y la sexta parte, pues se relacionan, ya que pues, ¿qué debemos hacer como trabajadores? Informar en cierta medida al trabajador
al empleador en caso tal de que nuestra organización se encuentre en peligro o con riesgo a causales de daños o perjuicios, ¿sí? Entonces, es importante que todo lo que vayamos a informar a nuestro superior sea pues relativamente oportuno para pues darle una solución a sí mismo oportuna para evitar todos estos daños que pueda ocasionar alguna situación en especial. Y en la séptima parte, pues ya nos habla como tal. En cierta medida, pues nos estipulan a nosotros como trabajadores unas medidas preventivas cuando pasa alguna situación, en este caso un accidente laboral, ¿sí? Por ejemplo, y pues al trabajador se le dan ciertas pautas, medidas preventivas o algunas acciones correctivas y es necesario que nosotros como trabajadores pues tengamos, digamos, como las pautas para darle continuidad a este plan de mejora y acciones correctivas en cuanto a estas situaciones. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda de lo que les mencioné anteriormente para continuar. No, pues a mí me quedó claro. No, nada, todo súper bien. De ahí, pues ya es necesario pues hablar sobre pues las modalidades de los contratos, ¿sí? Esto con el fin de que todo quede muy pautado para que se le dé un buen uso a estos contratos. Debemos tener en cuenta que así como nos lo indica en el artículo 37 del Código Sustantivo, el contrato puede ser verbal o escrito, ¿sí? Entonces, en el contrato verbal es necesario que tanto el empleado como el empleador por lo menos se pongan de acuerdo en estas tres ítems, por decirlo así de alguna manera, que tienen que ver con la índole y sitio de trabajo, ¿sí? Tienen que expresar dónde se realizará pues la labor prestada. Segundo, pues la cuantía y forma de remuneración, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el valor a pagar? ¿Sí? ¿Cuánto se va a pagar? Y la forma de pago, si va a ser en efectivo, si va a ser de pronto pues con transacción o lo que hablábamos con las compañeras, si se va a hacer algún pago en especie. Y pues por último, debemos obtener la duración del contrato, ¿sí? Entonces, aquí entra lo que es si es a término fijo, si es alguna prueba de labor, o pues, como lo llamamos normalmente, por obra o labor, ¿sí? Eso es lo que necesariamente debe tener un contrato, pues, verbal, que tanto el empleado como el empleador, pues, digamos, estipulen estos tres ítems mínimos para hacer validar pues, su contrato. Y el segundo, pues, es como el más común, el que casi siempre lo vemos en las empresas, y es el contrato escrito, ¿sí? Este ya va más a fondo, pues, porque ya es un contrato en donde se estipulan todo lo necesario para realizar la labor y pues ya incrementan todas las ítems que se van a tener en cuenta para desarrollar este tipo de contrato, ¿sí? Es necesario que tanto el empleado como el empleador realicen firma de este contrato después de haber sido leído para que tanto el empleado como el empleador estén de acuerdo con todo eso. Entonces, es necesario en que pues, la identificación y el domicilio de tanto el empleado como el empleador, el lugar y la fecha de celebración, ¿sí? El día que se va a firmar el contrato y el lugar donde se va a realizar, ¿sí? Nosotros muchas veces firmamos contrato en oficinas externas al lugar donde vamos a prestar nuestros servicios y por eso es necesario realizar. Y pues obviamente también dar a conocer el lugar donde vamos a realizar la labor. La cuantía del pago, pues que ya lo habíamos hablado, todo lo que es el pago que se va a realizar, cada cuánto se va a realizar, los periodos de pago que si es quincenal, mensual, semanal, dependiendo de cómo lo establezca, y pues la duración del contrato y por último la terminación, todos los ítems que amerite una terminación de contrato
bien sea de una o de la otra parte. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en relación a los contratos. No, señora. A mí me ha saltado una duda, no sé si esto tenga que ver un poquito con eso. ¿Es obligatorio que la empresa le dé como una copia del contrato al trabajador? Sí es necesario ser expedida una copia al trabajador y es digamos, lo ideal que tanto el empleado como el empleador tengan la copia del contrato y asimismo que las dos estén debidamente firmadas por las dos partes o pues por las partes interesadas, porque hay que tener en cuenta que este contrato escrito también se extiende debido a sus partes interesadas, ¿sí? Puede ser empleado-empleador y más partes que se pueden adjuntar ahí en el contrato. Casi siempre están firmados por el gerente general, el empleado y en muchas ocasiones el gerente de recursos humanos. Estas son como las firmas que casi siempre firman un contrato. El tema de la copia, Carlos, pues dentro del numeral de contrato escrito que es el artículo 39 del Código Sustantivo, no lo dejan específico como que sí es obligatorio, pero es la manera de la empresa blindarse también y el trabajador tener como lo que firmó, ¿no? Sí, como una evidencia. Es como lo que se tiene como en cuenta. Bueno. Ay, ¿por qué no pasa? Ahí ya ven la otra diapositiva, ¿sí? Sí, sí, señor. Sí, señora. Bueno, las modalidades del contrato, terminando ya para terminar, bueno, el artículo 45 nos habla sobre la duración del contrato. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado o por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Aquí venimos a hablar de contrato a término fijo, contrato a término indefinido. Adicional a eso está el contrato por obra labor y el contrato ocasional, como lo dice en el artículo, perdónenme, como lo dice en el artículo 45. ¿Qué es el contrato a término fijo? El contrato a término fijo es cuando yo tengo un contrato y le pongo una fecha de caducidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El contrato, cuando el contrato es a término fijo, quiere decir que yo empecé hoy 15, hoy 16 de abril y mi contrato se termina el 30 de mayo. Eso es un contrato a término fijo. Dentro de los términos del contrato a término fijo dice que debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser mayor a 3 años, pero es renovable indefinidamente. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer un contrato a término fijo por más de 3 años. Lo máximo son 3 años. Y si yo no lo renuevo, él solito se renueva. Aquí con el contrato fijo, ¿qué es importante? Que los empleadores deben estar pendientes de la fecha de caducidad de ese contrato fijo. En el momento que yo tenga 30 días con antelación, la fecha de terminación del contrato es cuando tengo que tener la determinación si lo vuelvo a firmar o lo voy a cancelar. Si yo termino un contrato a término fijo, faltándole 2 días para terminarlo y no le aviso al trabajador, yo le tengo que pagar al trabajador el dinero que me sube prácticamente el mes porque no le pagué preaviso. Le tengo que pagar preaviso porque yo le debo avisar como empleador al trabajador que no voy a continuar con sus servicios. Eso es importante con el contrato a término fijo. Todo contrato verbal se entenderá que es a término indefinido. Entonces ahí venimos al tema el tema ¿qué? Espérenme un segundito aquí que estoy trabajando. El contrato verbal se entenderá que es a término indefinido. Ahí el proceso, pues, dentro del contrato indefinido que tenemos. El contrato tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de final. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando yo firmo un contrato a término indefinido, entro a un periodo de prueba
y después de ese periodo de prueba yo puedo gozar de mi contrato y de mi labor hasta cuando haya una justa causa de despido o hasta cuando también pues entre las partes sea como un unilateral terminarlo. ¿Sí me hice entender un Como de poquito? común acuerdo. Exacto, como un acuerdo. Que es importante que dentro del como la diferencia que hay entre estos dos tipos de contrato es que el contrato fijo solo puede ser escrito y el contrato indefinido puede ser verbal y escrito. Cuando yo tengo un contrato verbal donde no firme ningún papel, ese contrato se me convierte en un contrato a término indefinido. Lo dice así el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es un contrato por obra y labor? El contrato por obra y labor es el contrato que yo firmo por señor. Una pregunta. En la diapositiva anterior ustedes hablaban del contrato verbal, pero decía que una de las condiciones del contrato verbal, la tercera condición, era que la duración del contrato, o sea, que se determine la duración del contrato. Entonces, ¿un contrato verbal también podría ser a término fijo o...? Sí, claro. Sí, claro, el contrato verbal yo le puedo decir, yo lo necesito 8 días. Es lo que hacen con los obreros o lo que hacen con las niñas de servicios generales en sus casas. Eso es lo que uno hace. Yo lo necesito por tantos días. Es un contrato verbal a término fijo. No es todas las veces que él quiera, sino que yo lo dejo pactado. Es verbal, pero solo lo necesito 3, 2 días, 1 día, 8 días. Pero ya cuando hablamos de un mes, ya eso se convierte en un contrato por obra labor. ¿Por qué? Porque va a ir prácticamente todos los días, va a cumplir un proceso de horarios y todo esto y se convertiría en un contrato por obra labor. El contrato por obra labor, entonces, es solamente por la actividad que yo voy a contratar. Entonces, pintar un edificio, construir un piso de una casa, esos son contratos por obra labor. Y el contrato por trabajo ocasional, ahí viene en el tema del tema de ¿qué? Del servicio general, las niñas de las casas que van por días. Eso es un contrato ocasional. Si yo la quiero llamar este mes, la llamo. Si no la quiero llamar, no la llamo. Eso es como tal lo que me dicen esas modalidades de los contratos frente a la duración de cada uno de ellos. No sé si tienen preguntas. Yo, disculpa una pregunta. Señor. En un contrato a término fijo, cuando se renueva el contrato, ¿es necesario volver a firmar el contrato? No es necesario volverlo a firmar, pues ya que digamos que se prorroga ese contrato, ¿sí? Muchas veces hay contratos con término fijo a 3 meses, pero no es necesario nosotros como empleados volver a firmarlo, sino que automáticamente se renueva nuevamente a otros 3 meses y así sucesivamente. Bueno, eso es importante si esa cláusula está dentro del contrato fijo. O sea, si dentro del contrato fijo está la cláusula donde dice que el contrato es inmediatamente prorrogable 3 meses después, sí. Pero de lo contrario, el contrato sí se tiene que volver a firmar. Y debemos tener en cuenta también los periodos de prueba también. Muchas veces los relacionamos con el término fijo, ¿sí? Nos dan como un tiempo, 2 meses, casi siempre son 2 meses para hacer un periodo de prueba, que es donde el empleador conoce toda nuestra labor y pues asimismo establece si realmente puede dar continuidad con el contrato. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta ese periodo de prueba. Exactamente. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? No, señora. Listo, entonces creo que no es más. Esa era como tal la información que pues queríamos brindarles. Muchas gracias por el tiempo. Sé que los cogí ya muy tarde, qué vergüenza con ustedes, pero ya pues agradecerles por el espacio y pues que nos vaya muy bien. Muchas gracias a todos por la participación y por la colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Feliz noche.
No, Feliz las noche. felicito. Muy, muy buena la presentación. Muchas gracias. Muy Nada, amable, gracias. Carlitos, gracias a ustedes. Gracias, niñas. Dios las Bueno, bendiga mucho. Vale, que les vaya muy bien. Gracias. Vale, Vale. chao, chao. Chao, chao. María, Feliz noche. Chao. Feliz María, noche, que gracias. descansen. ¿Listo, Liz? Listo, niñas, ya. Entonces, profe, ya para dar terminación, ya con esto terminamos ya nuestra presentación para la actividad número 8 de legislación. Muchas gracias. Esperamos pues cumpla con los criterios propios.